Target Creativo junto con Ardillas Dignas presenta. Bienvenido a Thinking Business. Necesitamos ideas que nos ayuden a lograr un mejor futuro. Porque este nuevo mundo requiere soluciones que nos ayuden a crecer en nuestros propios negocios. Esto es Thinking Business. Hola, bienvenidos a Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. El día de hoy nos acompaña Ekatzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Y Carlos Francis. Saludos. Siempre decimos que tenemos temas interesantes, ¿no? Pues ¿Por es qué que te de eso ríes? se trata, yo ¿Por creo qué que te esto, ¿no? ríes? Dale Pues ahora sí seriedad sabe. al asunto, por favor. ¿Cuál es nuestro tema para hoy, Francis? Hoy tomaremos el tema de la gigafábrica de Tesla, México en los ojos de la inversión. Creo que eso ya... La idea era sacarlo hace unas 2 semanitas. Lamentablemente pues no pude estar con ustedes, saludos. Pero nunca es tarde. Todavía este proyecto pues va a avanzar. Ya la planta ya está abierta, ya saca coches y vamos a empezar a hablar. Pues mire, lo bueno es que lo bueno es que este tema lo podemos ir arrastrando un poquito, basado en cuándo se construya, cuándo veamos los resultados de la inversión. Tomando en cuenta que hace 4 años que se planeó, que no sé si Movimiento Ciudadano, porque Samuel García y que pues todo el séquito de dealers, de comerciadores tenía bajo la manga, pero pues vamos a ver un aumento de... Tenemos una inversión, para mencionar, de 10 mil millones de pesos y un estimado de empleos, que eran 15 mil. ¿Cuántos eran? Bueno, hay quien habla creo que desde 5 hasta 35,000. Y ahora, tomando en cuenta que este fue un proyecto de Elon Musk para el conocido Nearshoring, para aumentar de 1.3 millones de autos a 2.3 millones, pues tomando en cuenta que Nuevo León tiene más de 100 o creo que tiene 150 plantas industriales y está a 6 horas de la aduana, que tiene pues todos los proveedores, toda la proveeduría cercana. Era casi nada más de esperar que Elon Musk pusiera el ojo en Nuevo León. Ya sabemos que hubo 4 candidatos, ¿no? Tenemos a Puebla, que levantó la mano, Veracruz, que levantó la mano, Michoacán. Bueno, candidatos entre comillas, ¿no? Porque, digo, solo se habló levantó un poco la de mano. quién levantó la mano, pero realmente cuáles tenían la posibilidad. Ponemos nada más un poco de contexto para quien no esté enterado. Pero estamos hablando de que la semana, no, que fue hace un par de semanas, que finalmente ya se habló se destapó precisamente esta noticia de que Tesla va a construir una planta en el estado de Nuevo León. Santa Catarina. En Santa Catarina. Efectivamente. Y que precisamente pues es un tema que llamó mucho la atención, primero porque se politizó un poco, o mucho. Mucho, ¿no? Precisamente porque pues esta situación, cuando se empezó a hablar de ello, como que se quisieron poner algunas trabas en ese sentido político. Y aunque Nuevo León era el lugar en donde ya se había planteado, que ahorita comentabas tú precisamente esto. Digo, esto no es una cuestión en donde las empresas lo planteen de un día para otro o se despierten y digan, voy a poner una planta en Nuevo León, sino que seguramente este era un trabajo que venía arrastrando ya desde hace mucho tiempo visorías, el entender dónde estaban, digamos, las ubicaciones que podían ser las óptimas para ellos en cuestión de invertir precisamente en una nueva planta, de acuerdo también a lo que deben ser sus proyecciones de ventas para los próximos años, lo que el mercado les permite tener. Entonces creo que a final de cuentas esto es algo que la empresa ya lo tenía visualizado desde hace mucho tiempo. Lo que había pasado es que cuando se acercaba el momento en que iban a presentar la decisión sobre que si iban a ponerse en Nuevo León o no, pues se metió un poco ahí el tema presidencial, en donde el presidente estaba como tratando de vetar el hecho de que llegaran a Nuevo León. Y lo llevaron al sur. Y lo llevaran a otro sí, lugar. Yo creo que él lo quería llevar, no sé si a su tierra natal, pero la parte sur, que es donde hay mucho menos desarrollo que en el norte. Claro. Entonces, y también por la parte del agua, ¿no? Tomemos en cuenta que hace unos 1 o 2 años hubo un problema en Nuevo León por las sequías y un relajo. Pues menos. Lo de Nuevo León fue el año pasado. Fue el año pasado. Creí que ibas a hablar del otro antecedente, porque también hay que recordar que hace que fue más o menos 2 años, hubo el tema de una planta que se iba a poner de cerveza, ¿no? En la zona de Baja California, sí, que ya tenían un proyecto en donde precisamente iban a dejar o iban a construir una planta.
y estaba todo planchado, precisamente ya estaba la inversión y todo de alguna manera ya aterrizado, y lo que terminó pasando fue que por un tema en donde se metió el gobierno federal, echaron para atrás la concesión y la construcción de esa planta en ese lugar, precisamente tratando de que se moviera la ubicación y se fuera a otro lado, ¿no? Que fue el antecedente que mucha gente sí pensó de FEMSA. que iba a afectar en el momento en que se metiera también aquí el presidente, tratando de llevar esa inversión a otro lado, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, como mencionaba AMLO, Samuel García y todo su equipo pues le estaba friegue y friegue por teléfono, que hasta decía que ni siquiera quería contestar las llamadas. Al fin, quién sabe cuál habrá sido la negociación cuando hablaron los tres, una llamada tripartita, y al final sí, se dio, y Samuel García estaba sumamente agradecido por... no sé en qué tipo de acuerdo han quedado, pero estaba sumamente agradecido con el gobierno federal por otro tipo de inversiones que habían hecho. Yo creo que fue más política de decir eso, ¿no? Yo creo que ya lo tenía medio visto más, en el sentido de que iba a pasar. Fue más compromiso, ¿no? Yo lo veo así. Sí, porque ya no dependía de él. Democrático. Yo creo que él ya ni movió nada. O sea, la cuestión era... O sea, creo que lo que pasó al final es lo que decíamos. O sea, si Tesla ya había tomado la decisión o pensaba hacerlo en Nuevo León, era porque era el lugar que a ellos les servía y no les servía hacerlo en Hidalgo, no les servía hacerlo en Michoacán, por las condiciones que ellos ya habían visto, y obviamente si tenían estudios y cosas hechas de hace mucho tiempo no lo iban a cambiar solamente porque les dijeran. En Tabasco. Y probablemente, al contrario, en todo momento, lo más seguro es que si no encontraban una situación favorable, se llevaran su dinero y se fueran a lo mejor, porque seguramente tienen otros planes de expansión, irse a otro lugar, ¿no? Entonces, digo, creo que a lo mejor es más un tema de política, decir, gracias, pero creo que a final de cuentas ha de haber sido como muy claro en el sentido de que la inversión tenía que ser en ese lugar por lo que implica, ¿no? Aparte, a ver, había mencionado que teníamos 4, bueno, Tesla tiene 4 gigafábricas en China, Alemania, no es en Alemania. De hecho, me parece que tiene más, ahora te digo. En términos generales tiene 6 gigafactories hoy en día. Tiene 4 en Estados Unidos, una en China y otra en Alemania, que de hecho creo que la de Alemania es la última que abrieron, ¿no? Por lo menos China por la mano de obra barata. O sea, tomamos en cuenta que en México se No pagan tanto, al menos unas 4 o 6 veces menos que lo que paga un estadounidense o un alemán. Hoy en día ya no hay tanta diferencia. Uh-huh. Y la otra es que ya ni siquiera, de hecho creo que el tema de China ya ni siquiera es un tema de la mano de obra barata, sino creo que ya es un tema por el puro mercado chino. Es decir, abrieron la fábrica nada más para atender a puro China. Sí. Ahora, otra cosa, China también va a ser uno de los mayores competidores de Tesla y de autos eléctricos que van a sacar en Alemania. O sea, China ya está, ¿cómo se esas marcas? La Jack y otras que están empezando a competir ahorita, que cuestan hasta como una cuarta parte menos de lo que un auto alemán. Bueno, y no tanto, No tanto, no hay tanta diferencia. Fíjate que hace poco habíamos estado viendo, por ejemplo, el caso de las marcas chinas aquí. ¿Una octava parte? No Pues son baratos. En cuestión motor, vimos es Bike. más chico. El caso de Bike que trae un modelo... no, es Bike en México, que es uno de los que tiene un auto eléctrico, el coche te cuesta $500,000. El más barato que tienen y es del tamaño de un coche subcompacto. Pero es lo que costaría el nuevo Tesla, Chirey, ¿no? Más barato. Chirey fue los que estuvimos viendo. Chirey también. Y bueno, $500,000, pero es lo que costaría el Tesla más barato. Bueno, la idea más o menos de lo que están pensando que sería el Model 2. Uh-huh. Sí. Igual es como diferente mercado. Que sería el que estarían construyendo aquí en México. Más o menos se piensa que el precio estaría por ahí rondando el $500,000 aproximadamente. Entonces te digo, es curioso porque el tema de China ya... El Tesla, la fábrica de Tesla la abrieron en China, pero no como por buscar la mano de obra barata, sino por tener la fábrica en el mercado que ya les va a demandar también una cantidad importante de unidades. Sí. Ya no es tanto, o sea, a lo que voy es que ni siquiera es que vayan a exportar tanto. Aparte, México era uno de los mejores candidatos también por el litio. O sea, quizá, al menos para yo creo que incluso las baterías se estarían fabricando en otra parte y entraran de vuelta. Porque al menos una refinería o una infraestructura que tengamos para procesar el litio ni siquiera existe todavía. No, pero, ¿sabes? Eso, el tema, bueno, vamos a hablar en términos generales de qué es lo que pasaba y por qué seguramente eligieron Nuevo León. Y hablabas hace rato del nearshoring y todo este tipo de circunstancias que se han dado a partir también, se han visto todavía más magnificadas después de la
¿cómo se llama? De la pandemia, ¿no? Que es el hecho de que normalmente quieres tener, pues ahora sí que las fábricas de producción lo más cercanas del mercado en donde vas a estar vendiendo, y como normalmente el mercado más importante en el mundo es Estados Unidos, pues esa es la cuestión que tiene como ventaja México al estar al ladito, ¿no? Sí, Entonces, no, aparte, yo creo que está el actor que toma aquí, Elon Musk, y, pues, es una noticia internacional. Bueno, que hasta Samuel García quiere tener a Elon Musk como padrino y no sé cuánto más. Samuelón. Pero creo que termina siendo él un actor, un pionero para los ojos de la inversión extranjera. Que incluso no únicamente pues México se considera como uno de los más acérrimos competidores de China a nivel comercial, sino que también muchos milloneros chinos van a empezar a venir a invertir en México. No como para sustituir al 100% sus operaciones, ni al 80%, pero al menos como para descentralizar tanto, ¿no? Tomamos en cuenta que después de lo que pasó con el COVID, que Wuhan, creo que, no me atrevería a decir que se apropió, pero creo que China tuvo una de acciones demasiado paternalistas con sus empresas. es que todas las empresas en China son del gobierno. Sí. ¿No? Bueno, sí, fue decisiones sumamente paternalistas. Probablemente no es extrañar que Estados Unidos o los inversores traten de descentralizar sus operaciones para igual evitar cualquier tipo de... Sobre todo evitar que caigas en un problema igual y que las cadenas de distribución se te corten, ¿no? O sea, Sí. que ese fue el principal problema que tenías con esta situación anterior. Pero es como tú dices aquí, pues también no es nada más que las empresas que están en Estados Unidos digan, oye, ¿dónde puedo poner otra planta para tener más cercano un proveedor? Sino que incluso los chinos, como bien dices, lo que están viendo es también, oye, pues también yo, o sea, en vez de decir, vamos a perder Competir, esto, dicen, oye, pues vamos a entonces invertir yo allá. voy y pongo también en México una planta de lo mismo que estoy haciendo acá. Ujú. Pues ¿por qué? Porque lo van a estar buscando justo en ese país. Entonces son cuestiones que son interesantes. Obviamente aquí lo que está haciendo Tesla es buscando la cercanía de Nuevo León, precisamente como una situación en donde básicamente tú puedes, que serán tal vez de camino, a lo mejor entre Son menos 6 de horas. 2 horas. Son 6 horas. 6 horas, ok. Son 6 horas lo que se hace de Santa Catarina a Texas. Ok. No, a la de una de Texas. Y aún así, creo que podría ser incluso menos porque en Tesla están haciendo la planificación para que haya un tipo... En vez de que tenga que pasar por todas las filas de aduana, por el resto de productos, haya un carril exclusivo para Para que ellos pasen. para Tesla. O sea, a ese nivel. A ese nivel Sí, de tienen toda inversión. la infraestructura para precisamente hacer Y el capital, fácil ¿no? esa Sí, parte, ¿no? ¿no? A fin de cuentas, el capital, poder y todo lo que. Pues a final de cuentas, requiera. ese vato podría comprar Nuevo León. Ah, no es cierto. ¿O sí? Yo- Sí. tal vez sí, sabe? tal vez sí. La neta es... Tal vez si O trae sea, cambio. tomando en cuenta que el PIB de Nueva León es igual al de Bolivia o el de Venezuela. Bueno, también. Tampoco estás poniendo así como... La vara muy en alto. Pues, quién sabe. Entonces, quién sabe, pero bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Nuevo León ya tiene un historial de ser una de las regiones de nuestro país, uno de los estados que más crecimiento ha tenido durante más de una década, incluso más tiempo. Precisamente también porque ha habido en esa zona pues muchos empresarios que han sido muy exitosos, pero también ahora están jalando otro tipo de industria que no estaba presente ahí. Si nos vamos a un ejemplo directo y a una cuestión que justo también ya apuntaba a que Nuevo León pudiera ser de interés para este tipo de empresas, como es en su caso Tesla, está el ejemplo de la planta de Kia y Hyundai que está en la zona de pesquería en Nuevo León, que también es una fábrica enorme, es una fábrica muy grande que habrá llegado a ser unos 5 años, 6 años, bueno, no sé cuánto. Como 6, ¿no? Sí, pero de hecho, digo, Kia y Hyundai entraron a México como al mercado, no estaban presentes, y cuando entraron con justo el tema de la planta y todo, se han convertido en las marcas con mayor presencia en nuestro país, ¿no? Lo cual Sí, las ha Kia. hecho crecer bastante. Sí. Pero justo también el desarrollo que tienen ahí, y creo que incluso es una de las cosas que le llamó la atención a Elon, precisamente el tamaño de la planta que tienen ellos aquí, ¿no? Y también la implicación que tiene, y hablabas hace rato, ¿no? Pues una cosa es que pienses, o el presidente piense, o los gobernantes piensen en que hay que repartir las inversiones en muchos lugares, pero también tienes que entender lo que representa para alguien que viene a invertir, pues ver que la infraestructura que ellos requieren exista, ¿no? Bueno, aparte no es lo mismo
que de forma descentralizada se pueden enviar componentes como frenos, las baterías a la zona de Nuevo León para que pueda pasar 6 horas a llegar a aduana, a que tengas que transportar automóviles completos, ¿sabes? O sea, Claro. desde la parte sur, que sean 14 y 17 horas para llegar desde el sur hasta el norte. Claro, porque a final de cuentas es muy probable, digo, otra de las cosas que hace atractiva a cualquiera de estas empresas que llegan en el ramo de los automóviles a México, es el hecho de que ya las cadenas productivas en esa industria en México están bastante desarrolladas. Básicamente puedes encontrar cualquier tipo de proveedor aquí que ya te puede dar desde tornillos, cables, Absolutamente todo lo que... todo toda lo la que materia requieras, prima, ¿no? ¿no? Todo lo que requiere. Entonces, eso está bastante desarrollado y te da esa posibilidad. Sobre todo hacia la parte del Bajío es donde tienes la mayor cantidad de este tipo de proveedores. No los necesitas tener en Nuevo León, porque realmente, digamos, el camino y la infraestructura que hay para conectar esos dos espacios son suficientes y se puede hacer. Pero como bien dices aquí, no es lo mismo transportar a lo mejor materia prima o algunas cuestiones que van en bulto o en cajas, allá estar llevando autos Sí, completos. desde, por ejemplo, que tuvieras que llevar desde el centro del país hasta la frontera, ¿no? Que sí hay casos y sí se llega a hacer, pero lo óptimo, por ejemplo, en este caso fue el pensar en algo que estuviera lo suficientemente cerca para nada más ahora sí que nada más llegar a la frontera y pasarlos, ¿no? O desde Tabasco, ¿no? Donde probablemente no tengan una carretera... Es en que buenas es lo que pasa, condiciones. ¿no? Y son como, o se pensaba, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Vente a Michoacán. Va bien bélico todo ahí. Pero no, o Sí. sea, de entrada es, ¿cómo te llevarías los coches hasta la frontera? Manejando. En tren, pero el tren, por ejemplo, ¿Lo asaltan? en tren en Michoacán se la pasaba detenido, o sea, tuvieron muchos problemas porque no dejaban los normalistas pasar los trenes en esa zona. Entonces, ¿cuántas empresas tuvieron problemas precisamente en esa situación porque no podían pasar los insumos y las cosas que necesitaban? Entonces, obviamente estaba descartado y era obviamente un problema que seguro ya lo habían visualizado. Ahora, este tipo de inversión, pues también, otra de las cuestiones que normalmente trae es que seguramente hubo varias negociaciones en cuestión de lo que el gobierno le ofrece al inversionista como beneficios fiscales o beneficios que pueden tener al llegar a ese lugar en específico. Y son también cuestiones que, pues obviamente, dependiendo del gobierno y el poder que tenga cada gobierno, lo pueden hacer, ¿no? Pero a ver, toda esta situación de entrada, ¿lo podemos considerar como algo positivo o algo negativo? Se ha hablado en ambos sentidos de esta situación. ¿Qué opinan? Híjole. ¿Habrá algo de cierto en esta cuestión que el gobierno federal hablaba de que no era viable el tener la fábrica en la zona de Nuevo León? Yo creo que igual en la zona norte es cuando tienen... O sea, yo creo que en este caso, mire, la zona norte de México es de las zonas más desarrolladas. Y la zona sur, pues, Bueno, le falta demasiada inversión. No. Si tomamos en cuenta la cantidad de lo que produce la zona norte a la sur, hubiera sido más conveniente que hubiera sido la zona sur, pero también por la cantidad de agua. Para México. Pero no venden por eso. venden agua. Por eso, para México. Pero para inversionista, que en este caso era Tesla, quien estaba poniendo ping pong a ver dónde invertía, no era una idea viable que lo hubiera puesto en el sur. Quizá, independientemente si la decisión haya sido buena o mala, que eso ya será como lo manejan, creo que a México le abre un panorama para pues ser el ojo de la inversión extranjera. Sobre todo ahorita, como menciono con lo de China, muchas empresas van a empezar a considerar a México como un candidato, como un buen candidato para la inversión. No únicamente en el sector de automovilístico, sino también en manufactura de la N cantidad de cosas que pues en China se produce de forma barata. Ahora, antes en China era mucho más barato producir. Sin embargo, ahorita ya casi están al tiro la mano de obra. Están más o menos al mismo nivel. Y ya más lo que te cuesta traer las cosas desde allá, Exacto. se Ajá. empareja demasiado. Bueno, pero yo te iba a decir, yo siento, o estoy quizás un poquito, difiero con lo que dice Francis, del desarrollo en la parte norte. Si bien, quizás ahorita estamos generalizando parte norte nada más Monterrey, concretamente Monterrey, o algunas partes del estado de Nuevo León. Pero si te vas hacia a otras partes del norte, no sé, Chihuahua. algunas partes de Chihuahua, es misma Sonora, toda la parte pegada a la frontera, así que tú digas, uy, qué tecnología y qué avance y qué progreso. Yo quizá lo No. remarqué únicamente por el tema del agua. O sea, la forma en la que poder... O sea, dime, ve la cantidad de pozos
acuíferos y, o sea, no por nada Nestlé se mete todo el tiempo en la parte sur, ¿sabes? Yo Pero quizá las en este cerveceras caso... están en la parte norte. No, pero aún así, o sea, aún así de igual forma sería más conveniente para México o incluso para Tesla que estuviera en la parte sur y que dejaran únicamente el agua pues a la parte Pero es que, del por ejemplo, es que una de las cuestiones, ese era el pretexto, de decir, ¿sabes qué? Es que no hay agua, no te puedes ir ahí. Pero también lo que dijeron es, primera, a diferencia del caso que hablábamos hace rato de la planta de cerveza, o de la fábrica de cerveza que se iba a poner acá en Baja California, acá no necesitas agua potable. Y de hecho una de las cosas que decía Tesla es, yo no necesito, o sea, el problema que tienes es que no tienes agua potable en general para el consumo humano, y lo que decía Tesla es, yo necesito agua tratada. Entonces, si de todos, el agua tratada sí la tienes, porque si la gente está consumiendo agua, yo uso esa agua que se está consumiendo, la trato y la utilizo en la fábrica. Fue una cuestión que seguramente se platicó en estos acercamientos que hubo entre el gobierno federal y la empresa, para decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa. Entiendo que en términos generales, además, creo que es una cuestión que Tesla ha tratado de llevar a cabo, es que ha sido como punta de lanza en el tema de sustentabilidad de todo lo que vienen siendo sus operaciones, dígase plantas o dígase la forma en que opera en términos generales la empresa. Entonces, que normalmente lo que hacen, y tengo entendido que la mayoría de las gigafactories que están poniendo hoy en día, buscan incluso ser totalmente autónomas en cuestión de generación de electricidad. Entonces, esas son cuestiones que creo que iban a favor en este sentido. Obviamente, si sabían que no iban a tener agua, no se iban a poner ahí, o no tenían lo mínimo, y no era de que dijeran, no hay agua, o sea, que ahorita salieran y dijeran, no, porque ahí no hay agua, y digan, no hay agua, bueno, entonces me cambio. Ya sabían ellos, seguramente ese punto, aparte de una gigafábrica no hubiera hecho demasiada diferencia tomando en cuenta que Monterrey tiene más de 100, creo que tiene 150 parques industriales. O sea, quizá no hubiera sido tampoco demasiada diferencia. Quizá fue un poco la injerencia que puso el gobierno federal, pero... Claro, lo que quería dar es, en este caso, pues tratar de llevarse esa inversión a un estado donde estuvieran los de su mismo partido, ¿no? Y como poder sacar un poquito de raja de esa situación. Obviamente aquí, en este caso, el gobernador de ese lugar, ese es un tema totalmente político, pues no tenía nada que ver precisamente con ello, ¿no? Ahora, tampoco es de que Samuel en su momento sea totalmente el que se debería de colgar la medalla. Seguramente Tesla de entrada, incluso antes de que llegara Samuel, ya se había dado cuenta del potencial que tenía para ellos un área como Nuevo León para poder poner una planta. Eso seguramente lo vio. Claro, ahora creo que Samuel sí lo había estado persiguiendo desde antes, porque creo que incluso cuando estaba como senador hace 4 años ya lo había hicieron hecho como alguna propuesta. Acercamiento, ¿no? Claro. No, y además tomando en cuenta que su esposa está hermosa. Sí, continúa. gran paréntesis de Francis. No, que a fin de cuentas yo lo veo, y al menos en algunas cosas este hombre ha estado haciendo bien, algunas. Ha estado solucionando. Sí, porque por otro trae un problema que creo que no se termina por poner de acuerdo con el Congreso de su estado, ¿no? Ajá, pero bueno, les regresó, bueno, les dio agua a su gente, se llevó a muchas personas a vacunar en su momento, trajo Tesla, entonces yo siento que sí tiene un poquito más de méritos él que mismo Andrés Manuel. No, en este caso sí, o sea, definitivamente el mérito es de la entidad, o sea, obviamente por el reconocimiento que tiene de su gobernante en su momento, pero sí es una cuestión de mucho trabajo, o sea, no es algo que se haya inventado, ¿no? O sea, en realidad ya te precede el hecho de saber que es una zona en donde los negocios fluyen y donde hay, en términos generales, una política que va a favor de los negocios, cosa que no puedes hablar que sea parejo en todo el país, ni que sea parejo a nivel federal. Entonces también esas son cuestiones que a veces se tiene que entender por qué las empresas toman ciertas decisiones, ¿no? Entonces esa es creo que una de las bases que tendría que entenderse. Por supuesto que todo el mundo se estaba peleando o queriendo llevarse esa inversión, porque estábamos hablando de una inversión que decían que rondaba entre los $5,000 millones y los $10,000 millones, que si no mal entiendo, creo que sería la segunda inversión más grande en la historia, o hacía mucho tiempo que realmente no se hacía una inversión de ese tamaño en México por parte de ninguna empresa. Entonces, obviamente te querías llevar esa agua a tu molino y tenerlo por lo que implica la inversión, porque el hecho de meter ese dinero implica que hay una derrama entre lo que va a ser construcción, entre lo que va a ser la contratación de gente,
el tema de todo el movimiento que tienen que partir. No, y que trae la... Es como lo que pasó en Qatar. A fin de cuentas, los países que quieren ser, ¿cómo se llama? Los que quieren recibir el mundial, pues termina siendo también como el ojo en el huracán para otros tipos de inversiones y, ¿sabes? Claro, que allá era un poco diferente porque ahí lo malo de ese tipo de inversión es que era temporal, ¿no? O sea, traías a la gente para que te hiciera los estadios y luego bye. Acá, en términos generales, estás hablando de una inversión pues que va a redituar porque va a generar trabajos en el largo plazo. No, y aparte de todo tipo, para los que les interese, en la página de tesla.com ya lanzaron la convocatoria. La convocatoria de trabajo. Tienen pues equipo de fabricación, equipo remoto para los que se encuentran en otras zonas del estado. A ver, estoy aquí verificando la página. Bueno, a quien le gusta echarse un ojo, creo que sí es una oportunidad para nuestra mano calificada de considerar entrar. La mano de obra mexicana es una de las manos de obra mejor catalogadas a nivel internacional para la industria automotriz. Eso es también un hecho y una cuestión que es importante de considerar. Y siempre estamos entre los primeros lugares en fabricación de autos. Sí, para pero Ford, también Volkswagen, o sea, pero también una de las cosas es que lo que se arma aquí, o sea, normalmente no se están trayendo, por ejemplo, o sea, ya tienes un nivel de especialización en donde están trayéndose modelos de un mayor nivel, es decir, no estás armando los coches más baratitos, sino ya México se ha vuelto un lugar en donde mandan a armar modelos de un mayor nivel que necesitan tener mucho cuidado en la calidad y mucho detalle. Y no solo autos, ¿no? A fin de cuentas también está la parte del sector aeronáutico, que aquí en Querétaro está sí, potencialmente desarrollado. Y el claro ejemplo, ¿no? Bombardier, que es la marca, me atrevo a decir, que es de las líderes en cuestión de aeronáutica. E incluso en metros y trenes, si no me recuerdo, creo que el de la Ciudad de México es Bombardier, el de Vancouver también es Bombardier. Entonces, como dice Juan Manuel, ya se está haciendo quizás un país especializado ya en este tipo de ensamblajes. Sí, ya pesado. No sé qué, ensamblo tenis. No, es en León. Que eso también puede pasar, o sea, a final de cuentas es lo que pasa en muchos mercados, cuando no avanzas en ningún sentido, ¿no? Pero aquí lo que ha pasado es que la mano de obra se ha ido especializando y, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar en términos de Tesla? Tesla llega aquí no porque va a encontrar mano de obra necesariamente barata, sino mano de obra calificada. Y seguramente le va a arrebatar mucha de esa mano de obra a otras de las plantas que ya están aquí, ¿no? Lo cual pues hace que también la competencia incremente entre las mismas plantas que están aquí y va a traer un efecto positivo en general, porque ahora tienes más opciones para colocarte. Si obviamente jalan posiciones de eso, lo que va a pasar es que también va a haber posiciones abiertas para otras personas que pueden entrar también en esta industria. Además, la ventaja de este tipo de industria es que es una industria que de entrada tiene futuro. O sea, es una industria que sabes que permanece, que es una industria que no van a invertir como para salirse el día de mañana, sino que en realidad es una industria que llega para quedarse, lo cual es muy buena noticia. No es una industria como muchas otras que de repente puede entrar el capital y de repente dice no funciona y me voy. O sea, aquí es algo más que comprobado. Volkswagen tiene desde cuándo en México. ¿Cuántos años tendrá Volkswagen en México? A ver, echarle memoria. ¿Qué será? Unos... No sé, no tengo noción. Pero llegaron para quedarse, ¿no? Sí, claro. No creo que haya el caso de alguna... No sé, dudo, pero... ¿Se la hayan llevado? Que alguna empresa que se la han llevado, que haya estado en México y se haya ido, ¿no? Probablemente alguna marca a lo mejor que sí haya quebrado, pero totalmente que ya no exista. Pero creo que en general, pues lo que termina pasando es que llegan para quedarse y normalmente para crecer. La ventaja aquí también es esa situación que a final de cuentas tienes un mercado interno y un mercado para el exterior, lo cual pues ahí también es parte de lo que hace atractivo para el inversionista venir a México. O sea, no es nada más como que vas a estar aquí para llevarte todo a Estados Unidos, sino que también es un mercado que también te permite tener una venta internamente. Entonces, digo, a final de cuentas es una cuestión de ganar, ¿no? Por ejemplo,
Ahorita tenía aquí un dato más o menos del número de personas que se consideran o que consideramos en términos generales, como para saber más o menos qué es lo que podíamos esperar. En las otras plantas de Tesla, más o menos el estimado que se tiene en Nevada, tienen más o menos unos 7,000 empleados, en la planta de California 10,000, en Shanghái tienen unos 8,000, en Texas tienen unos 5,000 y en Alemania aparentemente 12,000. Para esta de México se cree que más o menos se pudiera generar entre 6,000 y 15,000, pero si nos vamos, o sea, eso es nada más en la pura planta, pero el tema es lo que va alrededor, porque también crearía otras fuentes que estarían ligadas precisamente a esto, y probablemente se estima que podría llegar a 35,000 puestos de empleo en diferentes áreas, con proveedores, con lo que se tenga que construir, construcción, etcétera, etcétera. La señora que vende de tacos de canasta afuera. La señora de las tlayudas ahí enfrente de... La de los refrescos, Sí, la de las refrescos, todo bombitas. esto, ¿no? Entonces, creo que son buenas noticias en general, ¿no? O sea, se habla mucho de esta parte de la sustentabilidad y un poco de qué es lo que va a pasar, pero creo que definitivamente es algo que va a ser positivo. También escuchaba por ahí que hablaban mucho de que pues a lo mejor no era tan buena noticia porque las plantas de Tesla básicamente van a operar con robots, pero la realidad es que, ahorita estábamos viendo los números, la realidad es que la mayoría de estas plantas que ellos tienen una cantidad de personas bastante alta y de hecho, justo un poco contraponiendo esta situación, hay por ahí en internet, si ustedes buscan en el canal de Marques Brownlee, que es uno de los que será youtubers más importantes en Estados Unidos en cuestión, yo creo que es el número 1 en cuestión de tecnología. En algún momento fue a visitar a Elon, lo invitó a la planta, a una de estas Gigafactories, y estuvo platicando con él, y Elon le dio un recorrido por toda la planta y le explicaba en un momento dado, que esto creo que es interesante de ver, que aun cuando se han esforzado mucho en hacer la automatización y utilizar robots en la mayor parte de los procesos en que se pueda, él mismo reconoce que hay áreas dentro de la planta que deben ser, que es mejor tenerlas de forma manual, por el detalle y el cuidado que se tiene que tener ahí. Entonces, lo cual implica que obviamente hay situaciones en donde algo se puede prestar, pero también tienes que tener una parte con gente que te va a dar, digamos, trabajos muy, muy específicos que solamente las manos humanas lo pueden resolver. E incluso él hablaba, no nada más lo veía como una cuestión de si fuera una cuestión como complicada, sino incluso el hecho de que a veces, si tú te basas todo en un robot, de repente dependes mucho en la línea, o es más fácil que la línea se caiga si tienes únicamente un robot que hace ciertas situaciones y se te cae la línea. Por ejemplo, la idea que ellos tienen es que su planta trabaja a las 24 horas. Todo el tiempo está funcionando. Y él decía, si a mí se me cae una de estas máquinas que están en una línea de producción, me cierra toda la línea de producción. Si yo tengo dentro de la línea esto que me lo pueden hacer varias personas en estaciones de trabajo, no me pasa lo mismo. Porque puedo estar trabajando a pesar de que una de las líneas se cierre, el resto pueden estar trabajando. Entonces es interesante lo que está pasando, y además el hecho de que se está viendo o visualizando que la planta de México pues produzca el coche que sería ¿cómo se llama? Este Model 2, que sería el más pequeño y el más económico, lo cual yo querría creer que también en estricta teoría tendría que ser el que se piense que en volumen se venda más. Lo cual pues implica que tendría que ser bastante interesante el futuro que se pueda tener respecto a esta planta de Tesla, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que creo que en términos generales pinta bastante bien, y como tú decías hace rato, invita a muchas otras empresas a que volteen a que volteen, ¿no? Pero, a ver, entonces, ¿qué se puede hacer en términos? Porque se hablaba mucho en esta situación de si se tenía que llevar, el gobierno debería de meterse en este tema de decidir hacia dónde van las inversiones, o qué es lo que se tendría que hacer, porque justo ahorita estuvimos muy cercanos a llegar a un punto en que obviamente esta empresa no se iba a dejar a lo mejor chantajear por el gobierno, decir o te pones aquí o no te pones. Era, si no me dejas ponerme en donde yo ya hice mis cálculos y me conviene ponerme, pues me agarro mi dinero y me voy a otro lado, ¿no?
Pero ¿qué es lo que debería de pasar en este sentido? ¿Cómo creen que se tendrían que ver este tipo de inversiones? Es que mira, a nivel federal yo creo que el gobierno tiene que decidir qué es lo mejor para el pueblo. Quizá en este caso, yo sí consideraría que el gobierno federal debería haber dado quizá un plan, quizá no únicamente decir dónde lo va a colocar, sino por qué motivos le convendría. Yo francamente creo que sí, el gobierno tuvo que haber decidido dónde colocar la planta. ¿Crees? Yo sí. O sea, yo creo que sí el Estado tiene que tener una participación un poquito más, pues un poco más determinante acerca de las inversiones. ¿No crees que eso se presta también mucho al tema de conflicto de intereses? O sea, obviamente entiendo que tiene que haber un interés y tú como líder de una nación tienes que ver por el bien de tanto el Estado en donde cae tal inversión como a nivel nacional. Pero obviamente en el caso vivo de ahorita del presidente actual, que todo lo quiere echar hacia los estados. Es que el problema es eso, que lo tomen político y quieran llevar agua a su molino, ¿no? Es que ese es el asunto. O sea, yo siento que está bien que no tenga tanta participación ni tanta decisión en este tipo de temas. Pero aquí hay una cosa también importante a considerar, porque esto lo ves en otros estados. A final de cuentas tenemos un gobierno federal, pero en realidad los que se ocupan de llevar inversión son los gobiernos estatales. Es decir, cada gobierno estatal debe buscar la manera de llevar inversión a su estado. Entonces, en términos generales es lo que termina pasando. Aquí en este caso el gobierno de Nuevo León buscó la manera de contactar en esta situación a la empresa Tesla para llevar precisamente inversión. Y es lo que pasa en otros estados, por ejemplo el estado de Querétaro. A final de cuentas, digamos que el responsable de hacer los acercamientos y convencer, porque es parte de venderte, pues es tu gobierno estatal, ¿no? Y el gobierno federal, pues realmente ese tipo de circunstancias en estricta teoría no se debería de meter, porque digamos que la forma de ver algunas cuestiones tendrían que ser un poco más en el sentido macro. Porque además tampoco es que entiendan del todo cuáles son las condiciones de cada estado y cómo cada estado pudiera lidiar con ciertas circunstancias, ¿no? Sí. Sí. Es que aquí yo creo que más bien es quizá no diré de forma polar que depende del estado o de la inversión extranjera, sino de una negociación. ¿Sabes? En este caso, pues, sí es como decir, a ver, a mí me conviene estar en la parte norte por la aduana. Ok, está bien, pero a través de ciertos tipos de incentivos fiscales. O sea, yo creo que sí depende mucho la negociación que se tome aquí por parte del gobierno y del inversor. No quizá de que alguno decida o no, a final de cuentas, pues una inversión en tu país, pues creo que siempre es bienvenida, siempre y cuando pues tengas cierto tipo de negociaciones para el pago, yo creo que el pago de la mano de la mano capacitada, de la mano obrera. Yo más bien lo cerraría en eso. Básicamente, por ejemplo, ahorita que esté esta posición, ¿no? Van a llegar acá, pero obviamente dentro de las circunstancias que tienen que hacer es ¿cómo vamos a conectar esta planta para que esté conectada con el resto de los proveedores y que la gente llegue ahí? ¿Qué es lo que tienes que construir alrededor? Entonces, si te fijas, cae más en el ámbito estatal y incluso municipal. Yo creo que igual podría haber que en este caso dijera, ¿sabes qué? Yo creo que este tipo de estados te ofrecemos tipo de estados que tienen las condiciones que nos favorecen nosotros como a nivel nación y aparte te pueden beneficiar a ti. Pero si aparte es, oye, vente aquí al sur, pero pues no tenemos infraestructura, no tenemos proveedores, no tenemos forma de llevar tus autos hasta la frontera para que manejes 14 horas, pues entonces tampoco es una negociación justa. Sí, es que ese era el tema, ¿no? O sea, pero aquí yo no estaría a lo mejor de acuerdo con lo que decías hace rato, porque el tema es que justo estaba pasando en el sentido contrario. Era como el gobierno federal, pues lejos de estar buscando el beneficio general de lo que trae una inversión, estaba buscando el beneficio político de este tipo de negociación, ¿no? O sea, que obviamente ya también estaba en las últimas, ya no era una cuestión como de más bien ya la única posibilidad que había era que se cayera, ¿no? Realmente no había posibilidad de cambiar el lugar. La única posibilidad que había era que se cayera. Sí, lo que dijera Dios, me voy de... Claro, porque si ya estaban con el dinero y las cosas y todo básicamente puesto es porque ya vieron ese lugar. No es de, sí, a ver, déjame ir a darme una vuelta a Morelia, ¿no?
Pues sí. Pues no, Oye, porque ni siquiera lo habían considerado. Y si no lo habían considerado es porque dentro de su análisis y su estudio no estaba no en planes, estaba. claro. ¿no? Pues es lo mismo que la idea de lo de ponerlo en Hidalgo, ¿no? Que justamente estuviera muy cerca del AIFA para que también levantara, sobre todo que levantara la AIFA, ¿no? Era la Pero, pues, idea. ¿pero en qué sentido? Porque tampoco es como que te implique... Van a volar mucho a ver la planta, no, ¿no? no vas a volar los coches y no vas a volar las refacciones, entonces realmente Pero pues, tampoco obviamente tenía se querían mucho sentido, poner ¿no? la medallita de mira, y justo lo puse junto a mi aeropuerto. Nosotros sabemos de qué color es la playera que trae Francis, pero Sí. Es es negra. como guinda, ¿no? No, Como mames, guinda. es negra. Es Bueno, negra. el que sus persianas son guindas, las sillas de su Trae oficina un son amblito guindas. y doggy. Profe, sus persianas son guinda. Las mías Son no. rojas, Nah, son guinda. son comunistas. Desde aquí tenemos sus dos peluches, el del Simi y el de AMLO, profe. ¿Sí? Desde aquí sí. No, pero son encontrados. O eres Team Simi o eres Team AMLO. ¿Qué eres? Los dos. No se puede. ¿Sí? Es como el día y la noche. Sí, ya sé. Unos nombres de Salinas. Eso no se puede. No. ¿Qué creen que pase en el sentido de si esto traiga, digamos, un efecto dominó sobre otras industrias o sobre la misma industria en esa zona? ¿Qué pasará? Erika, Mm. así. Y Francis, sálvame. Sálvame. No sé. Pues yo creo que en el sector de automóviles no es entrado el enterado de los nombres de las empresas, pero creo que tienes a una taiwanesa, que es la que se va a encargar de ver toda la parte de los chips, y algunas otras dos. Entonces, no, desconozco si igual Monterrey es como de los mejores candidatos en la parte de los autos, porque creo que ese es un poquito más a la zona Bajío. Sobre La zona Guanajuato, Baja es la más ¿no? fuerte. Guanajuato, No, todo el bueno, corredor. O sea, sí, todo ¿no? lo que es Querétaro, Guanajuato y tal vez, bueno, no, Jalisco no tanto. Nada, San Luis tampoco. Bueno, Aguascalientes. Aguas, sí. Aguascalientes, San Luis también hay plantas. Ah, pues no me cambian los de San Luis. Sí, es toda la zona del Bajío más o menos, ¿no? Yo creo que en este caso ellos terminarían siendo, pues colateralmente, se verían colateralmente beneficiados por como proveeduría Quizás, a la fábrica de Tesla. quizás lo que dice Francis, ¿no? Quizás también aquí el Bajío pueda sacar algo de provecho. Digo, Sí. no estamos No, tan lo van a lejos. sacar. Y no estamos lejos. O sea, si tú justo ahorita recordando, si te vas por 7 toda la horas. carretera acá para San Luis, pues llegas En 4 horas estamos en llegas en Nuevo León. corto ahí en Santa Cortinas. Catarina, ¿no? Sí, yo creo que estaría bien. Y, No, y quizá no tanto igual probablemente igual aparte de la fábrica de Tesla, que no descarto que es una opción sumamente, ¿cómo se llama? Fructífera para el sector de el trabajo, el N cantidad de factores, pero sobre todo el sector de la imagen. México en este caso quedó sumamente bien parado, por el esfuerzo no diría que del partido de Morena, sino muy particularmente por la gestión de Samuel García. No, yo creo que ibas a decir de Mariana. Y de la fosfo. No. Ella la adoro. Que sí estuvo muy metida en el proceso, ¿eh? Claro. Ella fue como Goebbels ella fue como Goebbels para este men. O sea, Yo soy fan del trabajo que hace Mariano Rodríguez. oye, la adoro. Pero bueno, No es el punto. este man, Samuel García, creo que sí dejó a México bastante bien parado en imagen para las inversiones. Y pues esperamos que después de todo ese sumo revoltijo de asuntos geopolíticos, México sea pasa a ser un país, una potencia en sector producción. No únicamente pues Ya lo es. para tenis, para No, ropa, para otras cosas. En términos de automotriz. Pero lo es. automotriz, aeronáutica y otros sectores más importantes. Estados Unidos y bueno, principalmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea vean a México como un participante sumamente competente, con mano competitiva para poder pues producirle sus automóviles, su electrónica, playeras Nike, así. No, eso creo que no. no, fíjate Eso que eso no. es lo que normalmente no hay, pero 2 puntos. Una, definitivamente creo que el clúster industrial de la industria automotriz en México, que es precisamente que hablábamos, sobre todo que está en Bajío, por supuesto que estaba en la mente de la gente de Tesla cuando llegaron. O sea, porque realmente está en el lugar en el que está y tiene la conectividad que necesita, que de hecho es importante incluso porque tiene facilidad para llegar al mercado de Estados Unidos. Entonces esto definitivamente fue algo que jugó a favor
Obviamente aquí ya hay una circunstancia en el hecho de tener una distancia más corta para pasar los autos, pero definitivamente eso es algo que se estaba considerando como parte precisamente de esta inversión, ¿no? Y el otro punto también aquí que yo creo que puede ser interesante es el tema de cómo ya también debemos de catalogar en ese sentido la mano de obra, pues con un nivel que también ya es atractivo en el sentido de la capacidad que tienen, porque no vas a tener que traer a la gente a aprender, sino que muchas veces te vas a llevar gente que ya domina ciertas circunstancias y áreas muy específicas de una industria como esta, Sí. que puede ser muy Sí, particular. años de expertise. Que probablemente cuánta gente de la Ciudad de México, de Hidalgo, de San Luis Potosí se van a ver esta oportunidad. Y quizá no únicamente en México, sino en todo el mundo. Que puedan aplicar a esta planta, ¿sabes? Seguramente sí, o sea, seguramente sería una cuestión, yo estoy seguro que va a jalar gente de todos lados, ¿no? O sea, mucha gente, además, un poco por lo que es la marca, por lo que implica, seguramente muchos se van a querer postular para entrar en esta situación y que muchos lo ven como una empresa deseable para trabajar, ¿no? Sí. Entonces, a final de cuentas, abre el mercado y potencializa aquí una industria en donde va a permitir que más gente entre en esa industria, porque al final de cuentas también eso es importante, que además, si se fijan hasta en la parte de infraestructura, en la educación y todo esto, se le ha dado la importancia en el sentido de que muchas carreras se han abierto con especialidades hacia el área automotriz, ¿no? Sí. Entonces, toda esta parte va de la mano. ¿Qué va a necesitar Tesla? Va a necesitar llantas, va a necesitar pastillas de freno, va a necesitar cableado, va a necesitar un montón de cosas, y ahí es donde entran también un montón de proveedores, porque no nada más son proveedores de cosas digamos como muy específicas, no es que ellos hagan todo, sino todo lo que va a estar alrededor es lo que va a ser interesante dentro de esta circunstancia. Pero también considerar, o sea, sí hay que considerar lo cercano, o sea, ¿qué se imaginan que hubiera pasado si se hubiera echado para atrás Tesla y se hubiera llevado la planta a otro lado? Hubiera sido otro fracaso rotundo ahí siento que se lo hubiera adjudicado a gobierno federal. La verdad, ahí le hubieran echado ahí el pero fíjate que yo no siento que hubiera sido un fracaso rotundo, si hubiera sido un fracaso tototototote. O sea, imagínate la forma, sí, por un capricho y la tonto. desconfianza que hubiera generado en términos generales en cualquier situación para cualquier tipo de inversionista. Quizás ahí hasta se hubieran salido uno que otro, ¿eh? Lo que decíamos de que hay plantas que han llegado para quedarse, quizás ahí hubieran dicho, oye, a ver, Es que ya imagínate, están queriendo imponer O demasiadas quizá cosas, futuramente vámonos. cuántos digan, oye, ¿para qué es una prospección de inversión si al final de cuentas puede que el gobierno te diga que no? claro, ¿y cuánto gastas en eso? Porque imagínate, además el caminito está, o sea, ves un país en donde cancelan una obra de un mega aeropuerto de la noche a la mañana con la mano en la cintura y dices, oye, algo está pasando. Y luego de repente ves a una empresa enorme, internacional, queriendo abrir una planta que también prometía muchas cosas y también le echen para atrás. Este hubiera sido el tercer strike. O sea, definitivamente siento que obviamente cuando llegaron a la mesa de la negociación fueron claros y hubo alguien que puso de alguna manera en cintura al ejecutivo para que no tomara una decisión que les fuera a afectar, y creo que lo convencieron porque no le quedaba de otra. O sea, creo que a final de cuentas ya no había una negociación. O sea, Era más Tesla bien ya una lo tenía aceptación, claro. ¿no? Si nos aceptan ponerlo bajo las condiciones que traemos, nos quedamos ahí, ¿no? Si no, no. O sea, están hablando de otras negociaciones y que si luego van a poner una planta de baterías al sur, etcétera, etcétera. A nadie le importa el sur. O sea, fuera de Cancún, Te a van, nadie te le van importa a el sur. cancelar. No, pues es en serio, o sea, él tiene está bien, tiene un arraigo, tiene un espíritu de vamos a sacar adelante al país de manera pareja, pero no está, a lo mejor no sería, es que a lo mejor consideramos mal algunas situaciones precisamente de esto, ¿no? O sea, un poco lo que estás diciendo entre broma y no, el hecho, por ejemplo, de lo de Cancún. O sea, más bien tal vez tendrías que darte cuenta que hay zonas en donde el tipo de desarrollo que puedes hacer va en otro sentido. Es que todo tipo de inversiones. No vas a llevar a Cancún plantas, ¿estás de acuerdo? O sea, está la inversión turística por el turismo. Está la inversión por población, que es las inversiones que van a Ciudad de México porque hay demasiado mercado. Está la inversión por cercanía, la inversión por recurso. O sea, en este caso igual la única inversión que pues yo creo que vemos factible en la parte sur pues sería para producción, más bien para agricultura y turismo.
Claro. ¿Sabes? O sea, probablemente la zona norte, pues zona norte más bien yo creo que termina siendo el candidato favorito para... Pero no se te hace curioso, o sea, si te pones a pensar, y además esto pasa además en otros niveles, pero si te fijas, la zona sur, pues son las zonas que tienen de forma natural más recursos. Sí. O sea, tenías petróleo, tenías un montón de Agua. frutas, agua, todo. Y En el norte lugar tenían- del norte, tienes los lugares más difíciles. Áridos, tenías cabezas de ganado que se te fueron muriendo por la sequía, ¿no? Pero a fin de cuentas tienes el espacio para empezar a Pero poner eso se cosas. repite con los países. Sí, claro. O sea, muchos de los países que han salido adelante han sido los países que tenían más, o sea, tenían más problemas. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de Japón, que es una isla, era pequeña, tenía Las recursos adversidades demasiado, hacen grandes demasiado. guerreros. Exacto, si lo ves así. Y luego ves países como México, como Argentina, que tienen todo y ven dónde están, ¿no? O Bueno, sea, estamos mejor que Argentina. creo que aquí la cuestión es más bien entender qué son las cosas que puedes desarrollar en esos lugares y tratar de desarrollarlos, no hacerlo tan forzado, ¿no? Porque al final de cuentas, pues no es tan fácil el llevar una industria porque implica muchas cosas y sobre todo una industria tan que necesita una logística tan especial. O sea, el área de la industria de automóviles es una de las industrias que probablemente en términos de logística sean las más complejas, porque necesitas que las cosas vayan llegando en tiempo y forma, porque estás haciendo las cosas al día, ¿no? Y no puedes detener nada porque no te llegaron unas piezas, porque la logística debe permitir que todo vaya saliendo conforme se van dando las cosas y de ahí en fuera vaya creciendo. Sí. ¿Qué más? Este, ¿Algo más que quieras comentar, Francis? ¿Qué onda, seco, amigos? En el mejor sentido de la palabra. No entendí, pero bueno. No entendimos. No Ok. entendimos nada. Que yo ando seco, en el mejor sentido de la palabra. Bendito Dios. Pues no sé, Juan, si quieres que agreguemos algo más al tema. Pues mira, bueno, nada más para terminar. Así las noticias rápidas que ya están dándose respecto a esto. Se habla, por ejemplo, de que Bueno, pero- básicamente se va a impulsar el crecimiento o la necesidad de 13,000 viviendas en la zona Ujú. cercana a lo que tiene que ver con Tesla. Justo eso iba. Seguramente ya están abiertas algunas vacantes precisamente para aplicar para la fábrica de Tesla. Para Vamos a cuidar ver. el tabique y el blog, no se lo van a llevar. Vamos a ver en próximos focos. meses seguramente mucha información sobre este Tesla Model 2, que es precisamente el que sabemos que se va a estar fabricando en este lugar. Y la otra, sí estamos hablando de que Tesla se viene aquí a una industria que en México ya está muy desarrollada, pero también Tesla ha sido una punta de lanza en todavía el tema de innovación dentro de la industria, lo cual pues también está interesante porque así nos ponemos al frente precisamente también en este tipo de circunstancias con temas de automatizaciones, etcétera, etcétera, que se están utilizando aquí. Ya hablamos un poco de lo que eso implica y que no necesariamente va a remover a los humanos de ahí, sino que se piensa que es una industria que precisamente sigue requiriendo esta mano de obra. Entonces creo que el futuro no pinta mal en ese sentido. Esperemos que otras cosas acompañen al hecho y permitan que México pues pueda tener como estas otras inversiones, ¿no? ¿Con qué cerrarías, Francis? Cierro que ojalá sea un capítulo 2.0 y 3.0. De aquí a la construcción y a los resultados que va dando la fábrica. Veremos si las proyecciones de venta que tenía el inversor Elon Musk y las proyecciones laborales, pues cómo van surgiendo. Yo únicamente cerraría invitando a las personas que estén interesadas visitar la página de tesla.com. Pueden aquí encontrar la enorme cantidad de oferta laboral que se ofrece de momento. Y bueno, sería todo. No cerramos, dejamos este episodio en pausa y veamos cómo se va desarrollando este enorme proyecto. Perfecto. Katzin. Pues igual, esperar a ver qué tan veloz va a ser esta construcción y el desarrollo, así como qué tanta gente que realmente va a ser empleada y ver cómo va a llevar a cabo las operaciones la planta en el estado. Siento que hablé como Andrés Manuel. Como que Más o con mis menos. pausas, Más o menos. Qué horror. Pues sí, esperando que diferentes empresas, no necesariamente del sector automotriz, pero con ese nivel de inversión se atrevan y apuesten a venir a México. Creo que es un
un país, al menos de Centroamérica, de los que mejor, bueno, centro y Norte. norte de América, de los que mejor posibilidades tienen de tener a una empresa de esta magnitud. Entonces, que diferentes empresas sigan llegando, justo. Muy bien. Se me va la onda mucho. Necesitas más cafeína. No, necesito irme a mi casa a dormir. Muy bien. Pues bueno, pues sí, definitivamente creo que lo primero que hay que celebrar es el hecho de que no se haya caído la negociación, por lo que hubiera implicado en términos generales para inversión en México y para otras posibilidades que puedan llegar, porque hubiera sido un muy mal precedente, probablemente el tercer strike dentro de esta situación que hemos estado viendo en estos años, en este régimen particularmente que tenemos ahorita. Y yo sí creo que teníamos que tener ya también participación de Tesla en México, sobre todo tomando en cuenta el posicionamiento que tiene México en la industria. Entonces definitivamente tenía también que ya ser partícipe de esta empresa, y qué bueno que por fin se logró, que en términos generales cada quien hizo lo que tenía que hacer. Esperemos ya no haya piedritas en el zapato de aquí a que la empresa... No, en el zapato. Que la empresa inicie operaciones y que todo salga de la mejor manera. Pues bueno, con esto terminamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Thinking Business, ideas para negocios inteligentes. Hasta luego. Esto fue Thinking Business. Ideas que brindan soluciones que nos ayudan a crecer en nuestros propios negocios. Thinking Business. Una producción de Target Creativo junto con Ardillas Dignas.